¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a agregar una opción más a nuestro menú para poder eliminar a un alumno en particular. Para poder realizar esta tarea vamos a utilizar la palabra continue que hasta el momento no hemos visto. Vamos a reutilizar parte del código que habíamos realizado en el video anterior y también vamos a trabajar con el estándar Charset UTF-8 para corregir el problema con los acentos y ñes, ya que al mostrar la lista de alumnos en nuestro archivo tenemos acentos y estos acentos no se muestran correctamente cuando se despliega la información en una ventana de diálogo. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, nos regales un like y en la sección de comentarios nos puedas indicar qué te ha parecido este video para poder seguir trayendo más material que te será de gran utilidad en tu formación como desarrollador. Vamos a modificar el método menú, vamos a agregar una opción más para poder eliminar a un alumno en particular de nuestro archivo. Vamos a cambiar aquí el mensaje, vamos a indicar lo siguiente. Eliminar alumno va a ser la opción 5, esta opción sería la número 6 para poder salir del sistema. Vamos a copiar este fragmento de código. Aquí vamos a especificar que el caso sería el número 6 para salir y el número 5 va a ser para eliminar a un alumno. Cuando el usuario elija la opción 5, vamos a invocar al método eliminar alumno. Todavía no tenemos este método, vamos a declararlo. Todavía no le hemos agregado la funcionalidad. Antes de continuar con este método, vamos a comentar que el proceso va a ser muy similar al proceso para editar los datos de un alumno en particular. Primero, vamos a leer el archivo. La información que se encuentra la vamos a almacenar en un arreglo de objetos de tipo alumno, desde luego sin considerar ya el alumno que vamos a eliminar. El siguiente paso va a ser eliminar la información que se encuentra en el archivo y nuevamente vamos a escribir en el archivo, pero tomando la información que se encuentra almacenada en nuestro arreglo de objetos de tipo alumno. De acuerdo a la descripción que acabamos de mencionar, el código que tenemos aquí nos va a funcionar bastante bien para cuando invoquemos al método eliminar alumno. Para no repetir nuevamente este código, vamos a declarar un método más al que llamaremos reescribir archivo. Cortamos este código de aquí y lo vamos a pegar adentro del método reescribir archivo. Lo único que tengo que hacer es, en el cuerpo del método actualizar datos alumno, tengo que invocar al método reescribir archivo. Y lo mismo voy a hacer dentro del método eliminar alumno. Sin embargo, vamos a tener que agregar algunas validaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que validar que si el elemento que se encuentra en la posición I es diferente de null, recuperaremos el nombre, la edad y el promedio final de ese alumno en particular y con el método write vamos a proceder a insertar ese alumno en nuestro archivo de texto. Pero si el elemento en la posición I viene vacío, no vamos a realizar ningún proceso. Y con esto ya vamos a evitar un error muy conocido que vendría siendo null pointer exception. Sin embargo, aquí estamos invocando a un método más que se llama guardar alumnos tem. Si nos vamos a la declaración de este método está adaptado para realizar la actualización de los datos de un alumno, que vendría siendo este fragmento de código. Y para poder utilizar este método tenemos que hacerle algunas modificaciones. Únicamente vamos a agregar una validación que si el usuario elige la opción editar, se pueda ejecutar este fragmento de código y en caso de que elija eliminar, ocultaríamos esta parte y únicamente incluir la palabra reservada continue para que el ciclo while siga iterando, pero sin almacenar al alumno que se va a eliminar. Lo primero que tenemos que hacer es movernos al método menú y tanto al método actualizar datos alumno como al método eliminar alumno le vamos a pasar un argumento de tipo in que vendría siendo la opción que el usuario especifica en la ventana de diálogo. Vamos al método actualizar datos alumno y vamos a crear un parámetro de tipo int al que le llamaremos opción.
Lo mismo vamos a hacer en el método eliminar alumno. Lo primero que va a suceder con nuestro programa es que se va a mostrar una ventana de diálogo con las opciones. Si el usuario elige la opción 4, se va a invocar al método actualizar datos y desde luego aquí vamos a mandar el número 4 porque la variable opción va a valer 4. Si el usuario elige la opción 5, eliminar un alumno, vamos a invocar al método eliminar alumno y aquí estaríamos pasando el valor de 5 porque la variable opción tendría ese valor. Vamos a continuar y ahora lo que vamos a hacer es pasar ese parámetro al método reescribir archivo. Y esto lo tenemos que hacer en el cuerpo del método eliminar alumno y en el cuerpo del método actualizar datos alumno. Como al invocar al método reescribir archivo estoy mandando un argumento, tengo que crear un parámetro de tipo int para poder recibir ese dato que se está enviando en la invocación de este método. Y aquí recibimos ese dato y desde luego vamos a pasar también ese dato al método guardar alumnos tem. Finalmente, este va a ser el método que estaríamos alterando. Nos vamos a la declaración del método guardar alumnos tem. Aquí vamos a crear un parámetro de tipo int para recibir el valor que se está enviando en la invocación del método guardar alumno tem. Aquí vamos a agregar una condición más para determinar el mensaje que se va a mostrar aquí. Editar o eliminar. La condición quedaría de la siguiente manera: si opción es igual a 5. Recuerden que opción va a ser el valor que se va a recibir aquí cuando se invoque al método guardar alumnos tem. Y si este valor es igual a 5, vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a declarar un objeto de tipo string al que llamaremos tipo operación. Por el momento vamos a especificar una cadena vacía. Si este es igual a 5, a tipo operación, debemos asignar el texto eliminar. En otro caso, modificar. Aquí lo podemos hacer de la siguiente manera también. Aquí podemos indicar que vamos a inicializar este objeto con la cadena modificar y ya podríamos quitar el bloque de código else, ya que si el usuario elige la opción 4 para actualizar datos, ya no entraría a esta condición. Aquí voy a eliminar este texto y voy a concatenar la variable tipo operación. Vamos a cambiar el nombre de esta variable, le pondremos nombre a procesar. Y dentro de este if vamos a agregar una condición más porque si el archivo contiene el nombre que el usuario proporciona en la ventana de diálogo, se encuentra y se va a hacer un proceso con ese nombre. Bien, editar los datos de ese alumno o eliminar a ese alumno. Y para poder controlar esa tarea, esta condición nos estaría ayudando. Si opción es igual a 4, si el usuario selecciona la opción 4 del menú, se va a actualizar la información de un alumno. En otro caso, es decir, si esta condición no se cumple, únicamente vamos a poner la palabra reservada continue para que el ciclo while siga iterando, pero ya sin tomar en cuenta el nombre de ese alumno. ¿Para qué? Para que ya no lo guarde en el arreglo de objetos de tipo alumno y cuando se haga la escritura ya no aparezca ese alumno. Y eso sería todo el proceso que estaríamos agregando. Vamos a ir a nuestro archivo para revisar los alumnos que tenemos almacenados y vamos a proceder a eliminar a el alumno que tiene el nombre de Jaime. Cerramos nuestro archivo, nos vamos a la clase principal, clic derecho, Run File. Elegimos la opción 5, eliminar alumno, ingresamos el nombre de Jaime, presionamos el botón aceptar. Nos redirige nuevamente al menú y ahora vamos a visualizar la lista de alumnos que tenemos almacenados en nuestro archivo. Vamos a presionar la opción 2, aceptar y efectivamente el nombre de Jaime ha desaparecido. A inicios de video comentamos que si no aplicamos el estándar char set UTF-8 vamos a tener este problema y tenemos este problema porque si abrimos nuevamente nuestro archivo vamos a ver que algunos nombres aparecen con acentos. Antes de corregir ese problema, lo que vamos a hacer es insertar un alumno más para poder confirmar si el módulo que tenemos para editar los detalles de un alumno está funcionando correctamente. Vamos a presionar el botón aceptar, registramos un nuevo alumno, para ello presionamos la opción 1. El alumno que vamos a registrar
va a ser Joel, edad 20 y promedio 9.9. Listamos nuevamente los alumnos que tenemos en nuestro archivo y aquí ya nos va a aparecer el nombre de Joel. Presionamos el botón aceptar. Ahora elegimos la opción 4, actualizar datos alumno. Vamos a ingresar el nombre del alumno a modificar, en este caso va a ser Joel. Ingresamos el nuevo nombre del alumno, ahora le vamos a poner Mario. Presionamos el botón aceptar, ingresamos la nueva edad del alumno, vamos a poner 23, presionamos el botón aceptar y el promedio final de este alumno va a ser de 6.6. Presionamos el botón aceptar, nos redirige al menú de opciones, vamos a elegir la opción 2, listar alumnos. Y efectivamente todo está funcionando bien, tanto el proceso para eliminar un alumno como el proceso para modificar a un alumno. Vamos a salir de nuestro sistema, presionamos el botón aceptar y ahora seleccionamos la opción 6 y presionamos aceptar. Vamos a corregir el problema que tenemos con los acentos. Para ello nos vamos a ir al método mostrar lista alumnos y aquí vamos a comentar esta línea y vamos a eliminar esta parte. Y a la variable BR de tipo buffer reader le vamos a asignar un buffer reader que va a ser devuelto por el método estático que pertenece a la clase files new buffer reader, y este método nos va a devolver un buffer reader como aparece en el menú que se despliega del lado derecho, pero desde luego tenemos que pasarle un parámetro y este parámetro tiene que ser de tipo path. Si yo le paso esta variable me va a marcar un error porque esta variable es de tipo string y lo que nos pide este método es un argumento pero de tipo path. Para solucionar este problema únicamente voy a invocar al método estático de la clase paths y este método estático que es get le voy a pasar la variable de tipo string. Aquí desde luego tenemos que importar la clase paths, pero ¿cómo sé que tengo que pasar este argumento al método newBufferReader? Si nosotros nos vamos a la declaración de este método, para ello presionamos la tecla control y clic, vamos a encontrar una descripción de este método. Nos dice que tiene un parámetro y este parámetro tiene que ser de tipo path, que nos va a devolver un bufferReader para poder leer nuestro archivo de texto, y desde luego también lanza una excepción de tipo IOException, también una de tipo security exception. Y acá arriba vamos a encontrar una descripción de este método. Nos dice que nos permite abrir un archivo para leer la información que este contiene. Y es finalmente lo que estamos tratando de solucionar en este método. Pero tenemos que agregar un argumento más que vendría siendo el estándar charset.utf8. Con este argumento ya estamos especificando que tanto las señas como los acentos se van a poder desplegar de forma correcta porque estamos utilizando el estándar UTF8. Vamos a ir a la clase principal. Para confirmar que todo está funcionando bien, clic derecho, Run File. Vamos a elegir la opción 2, listar alumnos, presionamos el botón aceptar y ahora los nombres con acentos se están desplegando correctamente. El ajuste que hicimos en el método mostrar lista alumnos está funcionando correctamente. Únicamente vamos a salir ya de nuestro programa, ya hicimos la prueba con el módulo para actualizar los datos de un alumno y para eliminar a un alumno. Presionamos el botón aceptar, aceptar y ya ha terminado la ejecución de nuestro programa. Hasta aquí dejamos este video. Te pedimos que nos indiques en la sección de comentarios qué te ha parecido la explicación de este video. Muchas gracias por habernos acompañado.